amigas, hola amigos, gracias por estar en conexión con nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda el periodista Sergio Marín Cornavaca. Hoy jueves 17 de diciembre del año 2020 vamos a conversar con el académico, analista político, sociólogo, economista, Oscar René Vargas, quien ya se encuentra en línea. Vamos a hablar sobre economía, vamos a hablar sobre la canasta básica, vamos a hablar sobre las alzas que se han venido registrando en el país. Bienvenido, Oscar René, ¿qué tal? Un gusto tenerte por acá. Bienvenido, igualmente. Gracias. Yo, Bueno, yo siempre, has estado realmente activo publicando artículos en el área económica, pero también hoy publicaste y lo reprodujimos nosotros en nuestras páginas de nuestra plataforma, un artículo sumamente interesante. Tal vez a lo largo del programa nos referimos a él, pero centrémonos en lo económico. Esta serie de artículos alrededor de la economía que vamos a ir viendo poco a poco, destaca ese que hablas sobre la, la, la canasta básica, ¿verdad? Me gustaría que nos dieras una breve explicación de lo que está pasando y lo que podemos esperar para el próximo cierre de año con esta situación. Bienvenido nuevamente. bueno, mucho gusto, Sergio. Mira, siempre se ha dicho, o el gobierno, la política, la propaganda del gobierno, es que la pobreza se ha disminuido. Y eso, yo no me entro a discutir esa afirmación. Lo importante es ver a la concreta. Si tenemos nosotros un salario promedio nacional de 8.000 Córdoba y que la canasta básica es de 15.000, estamos hablando que la población, que los asalariados tienen una capacidad de comprar un 44% de la canasta básica. Ahora me podrían decir, pero pueden comprar la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria que comprende 23 productos y que en los cuales no incluye ni papel higiénico, ni pasta de dientes, ni nada, es de casi 10.000 Córdoba. Es decir, que tampoco pueden comprar la canasta básica completa, alimentaria. Y esto también lo hago la referencia con las trabajadoras que están en la zona franca. El salario promedio de la trabajadora de la zona franca es de como alrededor de 7.000 Córdoba. Es decir, tampoco las 125.000 trabajadoras, ahora menos porque han perdido 30.000 puestos de trabajo. Todos esos trabajadores en la zona franca tampoco tienen la capacidad de comprar ni la canasta básica alimentaria y menos la canasta básica completa. ¿Qué significa ambas cosas? Uno, que no se alimentan correctamente, no tienen la capacidad para comprar todos los alimentos. Es decir, que hay un proceso que se ha dado de desnutrición o mala nutrición en los hogares nicaragüenses, en ese sector de los hogares nicaragüenses. Estamos hablando, si es salario promedio nacional, estamos hablando que más del 50% de la población está en condiciones de pobreza. Pero hay un detalle, hay un elemento. El Instituto Nacional o Nicaragüense de Estudios Económicos del gobierno, INIDE, en el 2014, ellos señalaban que solamente el 61% de la población tenía la capacidad de comprar la canasta básica. Y eso entre el 2014 y el 2020, después de 3 años de contracción, evidentemente que estamos hablando
de más del 70% de la población. Si a esto le añadimos que hacemos el análisis sobre las necesidades básicas insatisfechas, las necesidades básicas son empleo, vivienda, educación, salud, hacinamiento, trabajo, etc. Y si seguimos con el análisis del gobierno, que habla que entre 900,000 y 1,000,000 de viviendas son inadecuadas, estamos hablando que alrededor de más de 5 millones de personas, viven en vivienda inadecuada y por lo tanto son elementos de indicadores de pobreza. Estos son, cuando uno analiza solamente el ingreso de la familia, como propone el Banco Mundial, muchos análisis solamente hacen el análisis de que cuando la persona recibe $1.90, es decir, $2 para redondear. Ese solamente las personas que no tienen ese ingreso son pobres. Es decir, aceptando esa metodología, estamos hablando de que si el Córdoba está al 35 para redondear, tiene que haber un ingreso de 70 Córdobas diarios por persona. Si un hogar tiene 6 personas, estamos hablando de 420 Córdobas por hogar diarios. Para redondear, si multiplicamos los 400 para redondear por 30 días, estamos hablando de 12,000 Córdobas mensuales. Y el salario es menos de 8,000 o de 7,000 Córdobas. Es decir, aplicando esa metodología del BID, del Banco Interamericano, etcétera, también nos da que más del 60% de la población son pobres. Pero si aplicamos la metodología del Banco Mundial, que aprobó en el mes de noviembre de 2019, que considera que una persona es pobre cuando recibe menos de $3.20 diarios, eso significa, para redondear siempre, $3 multiplicado por 35, estamos hablando de 105 Córdobas diarios de ingreso por persona. Si son 6 personas en el hogar, estamos hablando, para redondear siempre, 600 Córdobas diarios por hogar. Esto significa 18,000 Córdobas mensuales. Y por lo tanto, en esas condiciones, de acuerdo a la metodología del Banco Mundial, estaríamos hablando que alrededor del 80% de la población no recibe 18,000 Córdobas mensuales. Es decir, la familia no recibe 18,000 Córdobas mensuales. Es decir, no importa qué método utilicemos, evidentemente que los niveles, es decir, que el nivel de pobreza que el gobierno dice que existe, son totalmente, digamos, no acorde con la realidad y con los métodos para calcular la pobreza de diferente manera. Oscar René, hay un elemento sustancial en todo esto, y es que la dictadura, en sus falacias y en sus mentiras, siempre afirmó que este era el país de la felicidad, el país donde se venía creciendo de manera sistemática, y este discurso de la dictadura fue refrendado también por el gran capital y por las cámaras de comercio y de las cámaras de industria que estaban aglutinadas en el COSEP. Entonces, en ese discurso oficial, la dictadura quiere hacer ver de que el país se quiebra
¿verdad? A partir de los acontecimientos de abril del 2018 y que en consecuencia los responsables de toda esta situación son los golpistas, unos golpistas que él no ha podido demostrar que hayan sido golpistas, es decir, los autoconvocados, los que habían venido sufriendo agravios a lo largo del tiempo. ¿Cómo entender entonces que este país esté en las condiciones que vos estás describiendo cuando hay un discurso oficial que muestra resultados totalmente contrarios, por lo menos hasta antes de abril del 2018? Bueno, analicemos hasta el 2017, pues antes de abril. Para comenzar, hay un discurso mentiroso de decir que la economía ha crecido en Nicaragua extraordinariamente. No es cierto. El promedio de crecimiento entre el 2007 y el 2017, incluyendo el 2017, es de 4.2% anual. ¿Cuál fue el promedio de crecimiento durante el gobierno del señor Bolaño? 3.8% anual. Es decir, a pesar del discurso, a pesar de la supuesta alianza en beneficio del país, Nicaragua no creció de la manera que ellos han señalado. Pero ese es un elemento. El otro elemento es si comparamos el crecimiento de Nicaragua en relación a Centroamérica. En el año 2007, Nicaragua representaba el 4.88% del Producto Interno Bruto de Centroamérica. Y en el 2017, apenas el 4.5%, digamos. Pero si nosotros analizamos también, que esa es la otra medida, cuál es el porcentaje del PIB de Nicaragua en el 2019 en relación a Centroamérica. Es decir, ¿qué porcentaje representa Nicaragua en relación a Centroamérica? En el 2019, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, es de 4.55%. Es decir, si el total de la economía centroamericana es 100, Nicaragua no llega al 5%. Entonces, ¿cuál es? Vamos a ver en el 2017 cuánto era. 5.42. Tampoco. Cuando en el 2017 era alrededor del 5%. Es decir, que no creció. Siempre estamos en la cola. Entonces, ese es un discurso cuando venga Nicaragua, que es como solamente analizamos Nicaragua y no lo analizamos con el contexto general. Vamos a ver, por ejemplo, Nicaragua en comparación a la América Latina. Nicaragua es apenas el 0.42%. 0.42%. Es decir, la economía nicaragüense ha sido marginal y continúa siendo marginal. ¿Por qué? Porque si hacen la misma cosa que antes. No han cambiado el patrón de acumulación del país. Siempre exportamos las mismas cosas. Los 10 productos más importantes del país son los mismos que se hacen en 1996, por ejemplo. Y sí, estaba hablando 24 años antes. No ha cambiado. Entonces, ¿cómo podemos decir que el país ha cambiado? Si las cifras nos indican lo mismo. Pero además hay un asunto que
el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, como este servidor, se pregunta, uno, vos comparaste el periodo del crecimiento, del periodo del ingeniero Bolaños, ¿verdad? Del crecimiento que tenía con el periodo del dictador Ortega. Pero hay una diferencia entre un periodo y otro, y fue la bonanza económica en los precios de los commodities que tuvo el dictador Ortega en sus primeros años de gobierno. Y por otro lado, una cifra que oscila entre los 4.500 millones, que es lo expresado por algunos miembros, ¿verdad?, que sí saben de la materia desde Venezuela, que te indican que por ahí anduvo el flujo de asistencia de capital, producto del arreglo petrolero que hubo en el marco del ALBA. ¿Dónde está ese dinero entonces? ¿Verdad? Si el ingeniero Bolaños dejó una mesa servida, como quedó totalmente demostrado, y pudo generar empleo y pudo mostrar ese crecimiento que pasó con el gobierno de la dictadura Ortega, ¿verdad?, recibiendo 4.500 millones de dólares por un lado, endeudándonos a niveles exagerados y además teniendo muy buenos precios a nivel internacional de los productos que nosotros sí exportamos. ¿Qué ha pasado? Fíjate bien una cosa. En el periodo solamente andamos en el periodo para que no nos digan que el periodo 2018-2020 es malo. Ya es hasta el 2017. ¿Qué es lo que ha recibido Ortega? Préstamos, cooperación internacional, dinero de Venezuela, las exportaciones, las remesas familiares que se incrementaron. Por ejemplo, en 1990 las remesas familiares eran apenas 200 millones de dólares. En el año 2017 era como 1.500 millones. Es decir, que favorecido por esta zona, por la emigración de los nicaragüenses. Y a eso le agregamos el dinero ilícito, el lavado de dinero, que según el banco, la Unión de Bancos Suizos, en un análisis mundial sobre el lavado de dinero, considera que en Nicaragua se lava 1.500 millones de dólares anuales en el 2017. Es decir, del 2017 para atrás, en el periodo de Ortega. Es decir, todos esos factores, diríamos que se debió haber crecido más del 8%. Pero ¿por qué no se creció más del 8%? Por el despilfarro de dinero, la ineficiencia del gobierno, que construyen mal las cosas, hacen mal las cosas. Es decir, por ejemplo, todo eso, palos, chayo palos, etcétera, son parte del despilfarro, sin contabilizar la corrupción generalizada. Y esta corrupción, ¿qué es lo que ha permitido? Que de acuerdo al mismo banco suizo que he señalado, hay en Nicaragua 210 multimillonarios. Es decir, que esta gente ha acumulado dinero, el excedente económico que el país ha producido, en lugar de ir a mejorar las condiciones de vida de la población, ha ido a enriquecer a estos 200 y pico de multimillonarios de Nicaragua. Cosa que nunca habíamos visto antes. Hemos visto, por ejemplo, que diputados que ganan $3.000 mensuales construyen casas más de $1 millón. Es decir, que esa es parte de la corrupción y parte porque el dinero no se ha expandido al conjunto de la sociedad. Y entonces la desigualdad social y la desigualdad económica se ha incrementado. Y por lo tanto la concentración de la riqueza en el 10% o en el 1% de la población también, en detrimento de todos los trabajadores.
por ejemplo, el aporte salarial al Producto Interno Bruto del país es menor en el 2017 que en el 2007. Es decir, ¿qué significa esto? Que los salarios reales han caído en relación a los salarios del 2017. Es decir, realmente es una cosa que voy a ponerte un ejemplo. A pesar de toda la economía que hemos dicho que ha crecido, el salario real del promedio formal, es decir, la gente que tiene trabajo formal, según el Banco Central, en la página 170, en el 2017 fue 4.470,90 centavos. Ese es el ingreso del promedio real. Y en el 2017, 477 córdobas. Es decir, que en 12 años solamente mejoraron en 300 córdobas. Cuando en ese periodo se incrementó el número de multimillonarios en Nicaragua. Y se ha incrementado el número de pobres en Nicaragua. Analizándolo con diferentes metodologías propuestas a nivel internacional. Ese fue el problema mayor que había en Nicaragua y que creó las condiciones para la rebelión de abril del 2018. Es decir, que si bien es cierto que fue la represión contra los pensionados en León y la represión contra los estudiantes que protestaban por el incendio de la reserva Indio Maíz, los que fueron la chispa que incendió la pradera, pero el problema es que la pradera estaba seca desde el 2007 para adelante. Es decir, eso es lo que permitió la rebelión de abril. Y no es solamente que el hecho de que los estudiantes salieron y que fue un golpe de Estado preestablecido, como dice el dictador Ortega en las últimas declaraciones que ha hecho ante los embajadores que estaban acreditándose en Nicaragua. Es decir, que quiere ocultar la realidad. Y esa es la parte que quiere. ¿Por qué? Para ocultar la realidad requiere perseguir a los mensajeros de esa realidad. ¿Quiénes son los mensajeros de esa realidad? Los periodistas independientes, los medios de comunicación independientes, las plataformas digitales independientes, etcétera, etcétera. A los intelectuales independientes que persiguen el pensamiento crítico. ¿Para qué? Para ocultar esa realidad. Porque al pueblo, evidentemente, a través de los medios de comunicación que ellos tienen, le inyectan mentiras y que terminan creyendo mucha gente. Pero la realidad después es mayor, o tiene mayor fuerza que las propias mentiras. Y es lo que estamos pasando ahorita, que nos dicen de que la situación del país ya se compuso y que en 2021 va a ser una mejoría extraordinaria. No, va a haber una cierta mejoría, pero va a ser mejoría para el 20% de la población, pero no para el 80% de la población. ¿Y en qué se sustenta esa mejoría para ese 20% de la población, Oscar René? Porque vienen, digamos, los 1.000 millones y pico de dólares que van a venir, evidentemente que se van a distribuir, pero de la manera como se ha hecho la distribución hasta la fecha. Es decir, mejorar a los sectores, va a mejorar a qué sectores. Buscar cómo contentar a los sectores medios. ¿Ves? Pero no contentar al gran capital y al capitalismo. Pero voy a poner un ejemplo.
¿Qué va a pasar con la gente que no tiene trabajo? Y ya he explicado yo anteriormente. De acuerdo a las cifras oficiales, cada año se incorpora al mercado de trabajo 100.000 personas. Es decir, que en el 2017, 2018, 2020 y 2021 son 400.000 personas. Pero al mismo tiempo se han perdido 500.000 empleos. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay 900.000 personas que no tienen empleo. En el 2021, en el mejor de los casos, se van a crear 50.000 empleos. FUNIDE en su último informe del día de ayer habla de 30.000. Yo exagero más, de decir 50.000. Pero entonces significa 850.000 trabajadores que perdieron su empleo o que no han podido conseguir su empleo, que van a seguir desempleados. Con una desventaja. Anteriormente la gente que no conseguía empleo emigraba para trabajar en otro país. Ahora no hay esa posibilidad. La prueba está que se han regresado, según el propio gobierno, 62.000 nicaragüenses que han perdido sus empleos en los otros países. Entonces estamos hablando de que va a haber una mejoría en el sector de la construcción, puede haber una mejoría en las empresas que se dedican a este asunto, en los trabajadores que consigan empleo, 50.000, pero no va a haber una mejoría para el conjunto de la población que ha quedado desempleada. Y eso es el 80% de la población. ¿Y qué alternativas tiene este 80% de la población? Pero ojo, hay que tomar en cuenta que va a ser un año supuestamente electoral, es decir, con una mejoría aparente de un 20% y el sacrificio de un 80%, y además con un aparato de propaganda que el régimen utiliza siempre en estos casos, que se vislumbre entonces para ese 80% de la gente. ¿Qué alternativas tiene? A mi criterio tendría que protestar. Esa sería la posibilidad de un segundo tsunami del país, tsunami social, para votar este país, esta dictadura. Porque hay que estar claro, con esta dictadura no hay posibilidades de mejora de la economía del país, ni mejora de nada. Ok, en ese sentido, quiero jugar con el argumento que utilizan los propagandistas del régimen. Un eventual gobierno, ¿verdad? Claro. Que en la etapa post-Ortega podrá enfrentar con buen suceso este panorama económico que nos estás describiendo, o podría enfrentar este panorama económico. ¿Me estás hablando post-Ortega? Sí, post-Ortega. Ortega no está. Post-Ortega, no sí, Ortega. Sí. Bueno, para comenzar, uno de los elementos más importantes sería eliminar la corrupción, combatir a la corrupción. Que ese es uno de los elementos que evita las posibilidades de mayor crecimiento de Nicaragua. Y por lo tanto, la impunidad. Es decir, la corrupción se mantiene por la impunidad que existe. Segundo elemento, hay que utilizar aquí la pregunta es cuál va a ser el motor de la economía para salir de esta situación. Para Ortega, el motor de la economía es el lago de Nicaragua. Lo intentó con el asunto del canal interoceánico.
Se hizo uno. Pero ahora, ¿qué es lo que hizo? Pasó una ley que ha pasado desapercibida por el gran público y por los políticos tradicionales y por los políticos en general, la privatización del agua. Reformó la ley 620 y estableció la ley 1046, a través de la cual puede permitir dar concesiones privadas del agua. Entonces, Ortega está pensando que bueno, voy a ligar una cosa que es importante. Al mismo tiempo, en la bolsa de valores de Nueva York, se estableció por primera vez que se podía cotizar el valor del agua. Y el agua está cotizada a 1.233 metros cúbicos de agua, equivalente a $486. Entonces, Ortega sabe, porque tampoco no es que no sepa nada, que por el lago, por el río San Juan, sale cada segundo entre 400 y 500 metros cúbicos de agua por segundo, dependiendo la época, si es lluviosa, si es la época de lluvia, si es la época seca. Supongamos, hay estudios que establecen que el río San Juan requiere, para mantener su ecosistema, alrededor de 250 metros cúbicos de agua por segundo, para no afectar el ecosistema. Es decir, que hay un excedente de 250 metros cúbicos por segundo que puede ser retenido en el lago de Nicaragua sin perjudicar el ecosistema del río San Juan. ¿Cómo se puede retener? Con una esclusa, etcétera, que es una tecnología muy conocida sin grandes avances ni nada por el estilo. Es decir, que el lago tendría la posibilidad de varias cosas. Uno, de alimentar de agua a las diferentes ciudades del país que tienen problemas, entre ellas Managua. Hay que recordar que en el tiempo de la dictadura de Somoza había un proyecto que se llamaba Más Agua para Managua, y que era el proyecto traer el agua desde el lago de Granada a Managua, para no explotar, en ese entonces, no explotar la cuenca de Ticontep. El manto acuífero, además. Sí, aquí soltó por lo otro. Bueno, esa sería una de las cosas. Hasta el día de hoy, por ejemplo, se conoce que se alimentan de agua del lago Riva, San Juan del Sur, Chontales, etcétera, etcétera. Es decir, que ese es un elemento importante para que no afectar el agua. Segundo elemento importante que puede ser el lago es que hay estudios suficientes para subir la cantidad de agua suficiente hasta el crucero con bombeo, y del crucero bajar por gravedad a las planicies de León y Chinandega para incrementar la productividad y de esas tierras. Sería el segundo elemento. Y el tercer elemento que se puede utilizar es la venta de agua. Vamos a poner un ejemplo. En el gobierno de Costa Rica hay un estudio de ellos que establece que hay un problema de estrés hídrico en la planicie central de Costa Rica. Cuando hablo de la planicie central, de la meseta central, mejor dicho, es Heredia, Alajuela, San José y Cartago, donde está el 70% de la población costarricense.
Y en ese estudio establece que la posibilidad para resolver ese estrés hídrico es acceder al lago de Nicaragua. Bueno, supongamos que, así a grosso modo que estamos haciendo, de los 250 metros cúbicos por segundo que se quedan en el lago, después de que se van los 250 por el río, vas a ocupar, digamos, 150 metros cúbicos por segundo entre el abastecimiento de agua de algunas ciudades y el abastecer agua a la planicie de León y Chinandega. Te quedan 100 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa esto? Que te quedó, digamos, la quinta parte de lo que vos tenías. Es decir, que en lugar de tener un ingreso de 50 millones de dólares diarios, vas a tener un ingreso de 10 millones de dólares diarios por venta de agua. Bueno, ese es lo que está haciendo Ortega con la privatización del agua. Es decir, está poniendo en manos privadas la riqueza, es decir, la mina de oro más importante de Nicaragua. A nivel internacional se considera el agua como el oro azul. Es decir, 10 millones de dólares diarios. Es decir, estamos hablando de 300 millones de dólares al mes, después de cubrir las necesidades propias de Nicaragua. Y estamos hablando de 3.600 millones de dólares anuales, que sería duplicar las exportaciones del país actuales. En 3 años pueden hacer ese proyecto. Pero Ortega, en lugar de hacer una cosa nacional de patrimonio del país, lo que quiere con la ley 1046 es privatizar ese asunto. Y ahí ese es lo que va a vender, lo que va a tratar de vender durante la campaña electoral, si es que habla algo sobre eso. Porque lo que yo creo es que va a ocultar esta situación. Porque nadie ha querido hablar sobre este tema. Sí, ese es el negocio del futuro. Ese es el negocio del futuro, como así quiso hacer el negocio del futuro con el canal, ahora lo está haciendo privatizando el agua. Y que no es que una idea mía, sino que ya la ley 1046 ya ha sido aprobada. Y reformaron la ley 620 y la 622, etc. Ya el control sobre el control del agua y de los acuíferos, y etcétera, ya no va a pertenecer al país, sino va a pertenecer a la concesión privada que se haga. Es decir, siempre hablamos de terratenientes, ¿verdad? De tierra y teniente. Vamos a hablar de ahora de aguatenientes. ¿Qué es? Suponemos, va a conformar una nueva clase social o un nuevo sector de la clase social que pueden ser extranjeros, bucaneros extranjeros que vienen a sacar un testaferro, una batería de testaferro. Esa es la estrategia de Ortega. Por eso es que yo estoy estudiando y voy a publicar en los próximos días un artículo sobre este punto mucho más detallado de lo que estoy hablando hoy. Porque este es un asunto estratégico para el país. Claro, estratégico e inmediato. Correcto. Es decir, requiere muy poca inversión. Requiere inversión, pero muy poca, pues. Correcto. A ver, comparándolo, pues los países... No, yo te voy a poner un ejemplo. La desalinización del agua ya es una realidad, pero es muy cara. No. Sí. Vos cerrás el río San Juan con una esclusa y después. Y ahora, ¿cómo vas a vender a Costa Rica? Pues le pones un tubo que llegue a la frontera y a partir de la frontera ellos tienen que poner su... Sí, como Rusia vende el gas en países europeos, pues. Correcto. Sí, yo he estado en los países del Golfo Pérsico y he visto
la entrada de tanqueros llenos de agua y de salida de tanqueros salida llenos de petróleo. ¿Por qué? Como bien decís vos, le sale más barato comprar agua potable que desalinizar el agua salada. Entonces es igual, aquí tenemos esta situación. Entonces, pero esto significa que Ortega va a ofertar a la clase, al gran capital, también una participación en esta empresa que van a tratar de construir. Claro. Y ese es otro caramelo que para legitimarse tiene que buscar socios que lo legitimen. Correcto. Así como ahora también con los préstamos, los 1.000 millones también va a ser una manera de ofertar caramelo a la empresa privada, a los sectores de la construcción, etcétera. Pues, ¿no? Esa es la estrategia de Ortega. Repetir de otra manera diferente el pacto del 2007-2009 y que funcionó hasta el 2018. Es difícil así. Son buenos incentivos para la iniciativa privada. Por eso, pero esto va a significar, no va a ser mejoría para el país, no, claro, ni para el 80% de la población, porque más bien se va a incrementar el precio del agua, porque en la medida que a nivel internacional se incrementa el precio internacional, se va a incrementar el precio nacional. Ahora vos ves que entonces, bajo esa lógica, con estos supuestos, hipótesis de trabajo que se están planteando, ese 80% de la población que está sumamente golpeada y que no tiene elementos, no se avisoran elementos para que dejen de ser golpeadas, ¿cuál es la alternativa que tienen? El problema es que a la falta de liderazgo, un tsunami social puede repetirse, pero sin conducción política. Eso significaría fracaso. Ok, esto me lleva a una pregunta que tal vez no está ligada directamente con el tema, o sí lo está, pues. Es la falta de ese liderazgo político. ¿A qué se le llama liderazgo político en términos políticos y sociológicos? Sea capaz de entender esta coyuntura. Pero entender la coyuntura no solamente electoral, por eso que yo estoy hablando de la necesidad de una estrategia multidimensional. Es decir, que abarque diferentes elementos que son importantes, como por ejemplo, en esta coyuntura, en esta estrategia multidimensional, tenés que contemplar el problema del agua. Tenés que contemplar el problema del empobrecimiento de la población. Tenés que contemplar el problema de la pobreza, pero haciendo propuestas para salir de ella. Esa sería una dimensión. La otra dimensión es lo que ellos solamente hacen, que es la dimensión electoral, que es buena. No digo que sea malo, pero es insuficiente si no tomas en cuenta los otros elementos. Entonces, si es insuficiente, Ortega juega a su favor. Y el tercer elemento es la visión de largo plazo. Es decir, ¿qué vamos a hacer desde aquí al 2030 para cumplir con los objetivos de Naciones Unidas? ¿Cuáles son? ¿Y de qué manera los vas a desarrollar? Entonces ya te he dicho algunas cosas. Luchar contra la corrupción. Ese es un elemento importantísimo. Es de que la corrupción es uno de los males más grandes que tiene Nicaragua. Que es peor. ¿Ves? Porque aquí está también relacionado con el narcotráfico. No solamente la corrupción interna de los bienes del país, sino también con la relación con el narcotráfico. Y también es la hipoteca de los bienes naturales del país. Han permitido el despadre, ¿ya? Por la mafia maderera que funciona. Es decir, también esa es la otra dimensión, la dimensión del medio ambiente, que incluye el tema del agua. Pero también incluye el tema del agua no solamente alrededor del lago, sino alrededor
de los ríos, de la deforestación de las cuencas hídricas de los ríos, etcétera. Es decir, que hay que tomar una medida, una cuestión completa, pero al mismo tiempo me pueden decir, sí, ya lo tenemos estudiado, pero no se oye ninguna voz que esté diciendo nada sobre ese tema. Okay. Pueden haber estudios, pero no hay una voz política que diga qué es lo que vamos a hacer, que estamos conscientes de él, cómo vamos a resolver, cómo vamos a luchar para impedir que el lago de Nicaragua sea privatizado. Esas son partes de la estrategia multidimensional a la cual yo me refiero. Muy bien, dejémoslo ahí entonces. Vamos a ir parte por parte. Sí, tenemos que... Esto es un paquete duro. Tendríamos que hablar todos los días para poderlo ir resolviendo. Okay, aquí hay un anuncio que hacer. La próxima semana vamos a estar con Oscar René los días miércoles. Es decir, el miércoles próximo es 24 y el siguiente, es 23 y el siguiente 23. Es 30. Entonces estaremos el 23 y el 30, miércoles, con Oscar René, porque 24 y 31, pues, es muy difícil, ¿verdad?, que tengamos las condiciones para transmitir. Muy bien, Oscar René, muchas gracias por tu tiempo siempre y por darnos estas pistas para que los poderes fácticos limen sus conocimientos y los apliquen en estrategias. Muchas gracias, Oscar René. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en conexión con nuestro programa. Tengan ustedes el mejor de los días.